Cuando trabajamos con aplicaciones de una sola página, vemos el concepto de componente. Un componente lo podríamos ver como una tarjeta que puedo ir utilizando en diferentes partes de mi página. Entonces con Blazor nosotros podemos crear páginas y crear componentes. Al mismo tiempo, una página también se puede comportar como un componente. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a crear nuestro proyecto, que es la plantilla con la que viene Blazor. Entonces la creamos con HTTPS, hospedado y aplicación web progresiva. Si yo voy a mi proyecto y abro aquí el explorador de soluciones, yo tengo aquí esta parte que es el client. Entonces yo tengo aquí el client y esta es la parte donde van a interactuar las páginas y los componentes. Entonces yo aquí tengo una carpeta que se llama page. Si yo abro esta carpeta, tiene tres componentes, o tiene tres, más bien diríamos tres páginas. Una que es counter, tenemos page data y tenemos index. En la parte superior yo tengo un @page, que es la forma como yo defino una página con Blazor. Si yo voy a page data, entonces en la parte superior también hay un @page y tiene el page data. Esta es la forma como yo genero el ruteo. Esta es una ventaja también sobre otros frameworks, ya que para yo generar un ruteo en cualquier otro framework que trabaje con aplicaciones de una sola página es mucho más complejo. Entonces esta es la plantilla. Aquí vemos home, que es el inicio o el index. Vemos el counter y el page data. Aquí podemos ver la ruta a la que corresponde el counter y la ruta a la que corresponde el page data. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar, a ver las páginas y los componentes. Yo tengo aquí estas tres páginas que fue las que acabé de crear, y yo puedo crear también componentes. Entonces yo voy a crear un componente, y para crear este componente me voy a apoyar en la librería de Bootstrap, que es una de las librerías más grandes y más usadas. Y además de que automáticamente al yo crear un proyecto con Blazor viene incluido Bootstrap en su código. Entonces voy acá, vamos a ir aquí a Docs y vamos a buscar un formulario. Vamos aquí donde dice Form Control y vamos a crear un formulario. Vamos a copiar alguno de estos. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Vamos a copiar este primero de acá. Entonces, como Blazor trabaja por componentes, yo aquí en Page voy a darle clic derecho, agregar, componente Razor. Aquí le voy a dar un nombre a ese componente. Yo le voy a colocar formulario. Y le voy a dar en agregar. Formulario y agregar. Entonces aquí se me generó mi componente. Yo voy a eliminar esto y voy a ir a Bootstrap y voy a copiar el código al cual corresponde este formulario y lo voy a pegar en mi página. Entonces ya con esto que acabé de hacer, acabé de crear un formulario, un componente que contiene un formulario. Entonces ahora viene la forma como yo utilizo este componente. Yo ya sé que tengo un componente que es formulario. Yo lo voy a ubicar aquí en la parte del index, del inicio. Para yo utilizar cualquier componente que yo haya creado, voy a no olvides abrir aquí este símbolo y voy a escribir el nombre del componente que yo le di. Yo le di el nombre formulario y ahí ya me sale formulario / y cierro. Ya con esto que hice, al yo correr mi proyecto lo voy a encontrar en la página de inicio. Entonces aquí ya corrí mi proyecto
y aquí pueden ver que ese formulario que acabé de copiar de Bootstrap, lo traje a mi página de inicio, al index. Como les decía, yo puedo reciclar, yo puedo utilizar un componente en varias páginas. Entonces, esa es la ventaja de trabajar por componentes, que nosotros podemos tener un único componente y llamarlo desde otras páginas. Entonces, voy a hacer lo mismo desde FetchData. No olvides suscribirte. Aquí tengo FetchData y recordemos que si yo voy a FetchData, este tiene una tabla. Bueno, lo voy a colocar en counter para que veamos la diferencia. Entonces, tengo aquí en el index o en el inicio, tengo aquí el formulario. Lo voy a colocar en counter también. Pero la variación que yo voy a hacer es que voy aquí a la página de counter y la variación que yo voy a hacer es que lo voy a pegar aquí abajo. Y voy a pegarlo dentro de un div o dentro de un contenedor. Entonces yo voy a definir un div y a ese div le voy a definir un ancho y un alto. Entonces, fíjense cómo yo lo hago. Le voy a dar style dentro de la etiqueta. Voy a colocarle un ancho. Voy a colocarle primero un alto. Vamos a colocarle 500 píxeles. Y vamos a colocarle un ancho. Un width de 300 píxeles. Entonces aquí lo hice de esta forma. Nosotros tenemos diferentes maneras de definir estilos. Una forma rápida de hacerlo, si yo solamente voy a darle estilo, ese estilo a solamente este contenedor, lo puedo hacer así. Y acá voy a llamar al formulario. Entonces aquí llamé al componente formulario que acabamos de crear, que es este formulario, lo acabo de llamar acá. Entonces, de una forma sencilla, acabo de crear un contenedor donde tengo el componente formulario que saqué y vamos a counter y fíjense en que en counter yo tengo mi formulario, pero este formulario está adaptado al contenedor que yo acabé de crear también, porque el contenedor tiene un alto de 500 y un ancho de 300 píxeles. Entonces él se va a adaptar al ancho que yo le dé, ya que estamos trabajando con Bootstrap y Bootstrap es bastante versátil. Entonces, como el título de esta sección es la dualidad que existe entre un componente y una página, yo acabé de crear un componente. Y si se fijan en el componente Suscríbete y dale formulario, a me gusta si este contenido te es de ayuda. no tiene en la parte superior el @page. El @page que sí tiene, por ejemplo, este FetchData. Entonces, este formulario es un componente. Ahora, una página también se puede comportar como un componente. Entonces, por ejemplo, esta página FetchData se puede comportar como un componente. Yo puedo llamar este FetchData desde otro componente. Entonces vamos a hacer el ejemplo desde la página de inicio. Entonces yo aquí había colocado mi componente formulario. Yo voy a llamar mi componente FetchData. Entonces voy a abrir acá FetchData y cierro. Para que ustedes puedan notar que yo no solamente puedo llamar un componente, sino también llamar una página. Y si nos fijamos ahora, en mi página de inicio yo tengo el Hello World, que ya venía por defecto. Tengo el formulario que creé trayéndolo de Bootstrap. Y tengo el FetchData, que es la tabla que viene aquí en el FetchData. Entonces, en resumen, una página que tiene @page se puede comportar como un componente, la puedo llamar como un componente. Y un componente lo puedo utilizar en diferentes partes de una página. Entonces aquí lo llamé, por ejemplo, en counter y llamé aquí mi formulario también en inicio. Es algo muy versátil, bastante bueno, con grandes ventajas, bastante utilidad
en los proyectos. Ahora vamos a crear una página y nos vamos a apoyar una vez más de Bootstrap. Entonces yo voy a ir aquí a página, voy a colocar aquí un table, voy a escoger una de estas tablas. Entonces voy a escoger aquí esta de acá, y yo voy a colocar aquí página, voy a agregar, para crear una nueva página, voy a ir aquí a Page, doy clic derecho, agregar, componente Razor, y vamos a llamar esta página empleados, por dar un ejemplo cualquiera. Entonces, para yo definir esta página empleados como una página, voy a dar aquí @page y voy a dar aquí empleados, y aquí le tengo que colocar slash. Entonces aquí con este @page yo ya definí que esto también se va a rutear como una página, pero para que me aparezca en el menú yo debo ir al menú y colocarlo, porque de lo contrario se va a crear una página pero no me va a aparecer en ningún lado, no va a haber ningún ruteo. Entonces, para yo colocar esta página en el menú, vamos aquí a donde dice Charet, abrimos, aquí hay un componente que se llama nav menu, y en este nav menu yo encuentro el home, el counter y el fetch data, que es la forma como se encuentra en el menú lateral para yo acceder a cada una de estas páginas. Copio uno de estos componentes o de estos contenedores. No olvides suscribirte. Aquí en vez de fetch data voy a dar empleados, porque fíjense que aquí, mejor dicho, para evitar confusiones, voy a colocar aquí página empleados. Si se fijan, página empleados no tiene el mismo nombre del componente. Página empleados es la ruta que va a seguir esa página. Entonces yo voy a ir a nav menú y voy a copiar la ruta. Es decir, este href no es el nombre del componente, sino la ruta que va a seguir. Y aquí pues voy a cambiar este nombre por empleados. Y ahora voy a ir aquí a mi componente de empleados y voy a pegar la tabla que copié, o la tabla que yo tengo aquí en Bootstrap. Entonces voy a ir acá y vamos a pegar aquí, vamos a darle un espacio con un BR y vamos a pegar la tabla. Y aquí, bueno, aquí nos viene con estos arroba, hay que tener cuidado porque arroba es la forma como yo traigo una variable a una página de Blazor. Entonces si tenemos este arroba acá nos va a generar un error. Entonces lo quitamos y listo, ya no tenemos errores. Ahora de nuevo voy a correr el proyecto para que veamos cómo queda nuestra ubicación y cómo queda nuestro menú. Entonces tenemos la forma como trabajamos por páginas y por componentes. Y aquí tenemos la página empleados. Entonces si se fijan acá, tengo la página empleados y esta tabla que saqué de Bootstrap. Y así yo puedo interactuar con los diferentes componentes. Aquí hay unas advertencias que debemos hacer. Y presten mucha atención a esto. Cuando yo estoy utilizando un componente y una página, yo no puedo hacer feedback. Es decir, que desde fetch data yo esté por ejemplo llamando al mismo componente. Entonces hace feedback y no me va a dejar correr mi proyecto porque es un error. Otra cosa que debo tener en cuenta es los ID y las clases que yo utilice. Con los ID pues se van a utilizar de forma global en mi página porque es aplicación de una sola página. Quiere decir que si yo estoy definiendo un ID, debe ser único no solamente para la página en la que yo me encuentro. Por ejemplo, si yo estoy aquí en formulario
y yo voy a darle, por ejemplo, ID a este contenedor y le coloco caja. Entonces ese ID va a trabajar global, es decir, va a trabajar para todas las páginas. Puede que yo genere otro ID, el mismo ID para otra ubicación y no me genere problema. Pero cuando yo vaya a fusionar los dos componentes se va a generar un problema y ahí es donde empezamos a tener conflictos porque no sabemos dónde se genera el error si no entendemos este concepto. Yo puedo tener class, por ejemplo, class. Si yo defino aquí esto con una clase, suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. Yo puedo aquí colocarle class a mi ID también. Pero la cuestión es que yo puedo definir esto con una clase y no voy a tener problemas en el componente actual. Pero si yo voy a trabajar con otros componentes, esa clase debe ser única. ¿A qué me refiero? Que para todo el proyecto global, cada clase y cada ID debe ser único, a pesar de que estemos trabajando en páginas diferentes. Porque página es, o sea, cuando yo defino una página, estoy definiendo en realidad una forma de acceder a la información que yo tengo en este componente, porque en realidad todo es una sola página. Por eso se llama Single Page Application. Espero que estas aclaraciones las hayamos entendido. Es súper importante entender cómo trabajar por componentes, cómo rutear una página y cómo poder acceder y utilizar un componente en diferentes páginas.